En la casa de Efraín hay un canto de verdad. Aquí el corazón se enciende con la luz de Yeshua. No buscamos apariencias ni tesoros de ilusión, solo hallar al Mesías que da vida y redención. Aquí encontrarás al verdadero Mesías. Su voz resuena con poder y con vida. En la casa de Efraín brilla la luz. Conocerás el mensaje de Yeshua, nuestra luz. El que estaba perdido vuelve al Padre en amor. El rebaño se reúne bajo el mismo pastor. Su palabra nos despierta, su promesa es fiel. En la casa de Efraín se levanta Israel. Aquí encontrarás al verdadero Mesías. Su voz resuena con poder y con vida. En la casa de Efraín brilla la luz. Conocerás el mensaje de Yeshua, nuestra luz. Nuestra luz. El que estaba perdido al Padre, el amor. El rebaño se reúne bajo el mismo pastor. Su palabra nos despierta, su promesa es fiel. En la casa de Efraín se levanta Israel. Nuestra luz, nuestra luz. Puertas abiertas, ven a entrar. El Espíritu llama a tu corazón. Somos familia en el Dios de Abraham. Y en Yeshua hallamos redención. Por final, aquí encontrarás al verdadero Mesías. Su amor eterno sana cada herida. En la casa de Efraín brilla la luz. Conocerás el mensaje de Yeshua, nuestra luz. Nuestra luz. Nuestra luz. Oh, oh. Hola y bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento fascinante titulado Perlas de la Torá, que nos propone un reto, un reto mayúsculo. Mirar con lupa una de las palabras más importantes y a la vez más extrañas de la Biblia hebrea. La palabra es Elohim. Que es, de hecho, la palabra que más se usa en el texto para referirse a Dios. Y, sin embargo, esconde una paradoja gramatical que ha dado pie a milenios de debate. Exacto, y esa es nuestra misión aquí. Vamos a meternos de lleno en por qué esta palabra, que casi todas las Biblias traducen como Dios en singular, es en realidad un plural. O sea, gramaticalmente, no significa Dios, sino dioses. Hoy vamos a explorar la tensión que esto crea entre el lenguaje del texto original y la teología estrictamente monoteísta que se construyó sobre él. Y creo que es fundamental empezar por donde empieza el propio autor del texto que analizamos. Esto no pretende ser un ataque a la fe, para nada. No. Es más bien una invitación a escuchar con más atención, a intentar comprender qué significaban estas palabras para la gente que las escribió por primera vez, en su contexto, hace miles de años. Pues me parece un punto de partida perfecto. Venga, vamos a desgranar esto. Literalmente empecemos por la primera frase de la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El artículo señala que el problema salta a la vista desde el primer segundo. Totalmente. Para un hablante de hebreo antiguo, esa frase sonaría peculiar. Tenemos un sujeto plural, Elohim, o sea, dioses, con un verbo en singular, creó. Es como si en castellano dijéramos, los reyes decidió ir a la guerra. Nos chirriaría al instante. Exacto. A mí siempre me habían explicado que esto era el llamado plural majestático. El típico nos, el rey,
que oímos en las películas, ¿no? Una forma de protocolo para expresar grandeza, soberanía. Esa ha sido la explicación teológica estándar durante siglos, ¿sí? Y tiene su lógica, ¿eh? La idea es que el plural no se refiere a la cantidad, sino a la cualidad. La totalidad de los poderes y atributos divinos concentrados en un único ser. Es una solución elegante para un problema teológico evidente. Pero aquí es donde nuestro análisis se pone interesante. El autor del documento argumenta que esta explicación, por muy asentada que esté, es en realidad un parche. ¿Sí? Una solución que se aplica mucho después, mirando hacia atrás, para que el texto encaje con una idea ya muy definida, la de un monoteísmo absoluto. Exacto. No es una explicación que surge de forma natural del lenguaje de la época, sino una necesidad teológica posterior. Es como si redecoráramos una habitación antigua para que parezca moderna, en lugar de intentar entender por qué se diseñó así en primer lugar. Ya, Y lo más fascinante es que no hace falta irse muy lejos para ver que esa explicación del plural majestático no funciona siempre. El propio texto bíblico se encarga de contradecirla. vale, esto sí que me interesa, porque una cosa es una teoría gramatical y otra son las pruebas. ¿Dónde se rompe esa regla del plural majestático? Pues en lugares muy, pero que muy importantes. Pensemos en el corazón de la ley, los 10 mandamientos. Ajá, Uno de ellos dice: «No tendrás otros Elohim delante de mí». Aquí el contexto lo deja clarísimo. No se está usando un plural de majestad para hablar de otros dioses. Está hablando literalmente de la existencia de otros dioses. espera un momento. ¿Me estás diciendo que el primer mandamiento, la base de todo, en lugar de decir no creas en dioses falsos, lo que está diciendo es reconozco que hay otros dioses, pero tú solo me vas a adorar a mí? Pues el lenguaje original la apunta. Siempre he leído eso como una prohibición de ídolos, de cosas falsas, no como un reconocimiento de la competencia. Pues apunta directamente a eso, a una competición. O mira el Salmo 86, que lanza una pregunta retórica. ¿Quién como tú entre los Elohim o IGHBA? Claro, La frase no tendría ningún sentido si Elohim fuera solo un título para un único dios. La comparación se establece entre IGHBA y un grupo de otros seres divinos. ya. De hecho, hay otro salmo, el 82, que es aún más explícito. Empieza diciendo: Elohim preside en la gran asamblea. En medio de los Elohim, Juja. Usa la misma palabra 2 veces en la misma frase. Vaya. Y otra para la asamblea de seres divinos en la que se sienta. Ahí no hay ambigüedad posible. O sea, que la misma palabra puede significar el único Dios de Israel y a la vez el panteón de dioses de las naciones vecinas. ¿Cómo es posible? Eso parece una contradicción flagrante. Lo es si lo miramos con nuestros ojos del siglo XXI, educados en un monoteísmo estricto. Pero según el texto que analizamos, la clave no está en buscar una coherencia gramatical forzada. Sino en entender su mundo, ¿no? Exacto, sino en entender la cosmovisión de la gente que escribió esto. El Israel más antiguo no era monoteísta tal y como lo entendemos hoy. Su mundo se parecía mucho más al del resto del antiguo Cercano Oriente. ¿Y cómo era ese mundo? Que a menudo nos cuesta imaginarlo. Era un universo abarrotado de divinidades, un cosmos vibrante y a menudo violento. Cada nación, cada ciudad-estado tenía su dios patrón. Marduk era el Elohim de Babilonia, Quemos era el Elohim de Moab, Claro. Astarte, la Elohim de los fenicios. La existencia de tu dios no negaba la existencia del mío, simplemente competían. La guerra en la tierra era un reflejo de la guerra en el cielo. Si tu ejército perdía. Era porque tu dios era más débil que el mío, así de simple. Y en ese contexto, Yehue Serra era el dios de Israel, su protector nacional. Exactamente. El autor del documento define esta creencia primitiva no como monoteísmo, sino como enoteísmo, y es un matiz crucial. Enoteísmo. Sí, el enoteísmo no niega la existencia de otros dioses, pero afirma la lealtad exclusiva a un solo dios. Es una especie de nacionalismo divino, si quieres. O sea, los dioses de los egipcios o de los cananeos eran reales, pero eran sus dioses. Para un israelita, eran irrelevantes o directamente enemigos. Eso es. Y esto cambia por completo la lectura de muchísimos pasajes. La afirmación no es «nuestro Dios es el único que existe», sino «nuestro Dios es más fuerte que el vuestro». Es una declaración de poder, no de ontología. Entiendo. La palabra Elohim
Encajaba perfectamente en esa mentalidad. Era como un término genérico, como decir rey o gobernante, que se podía aplicar tanto al Dios propio como a los ajenos. Por eso no había problema en usarla en plural. Justo. Hay otra frase que siempre me ha resultado enigmática y que el texto también menciona. Está en el Génesis cuando se va a crear al ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese hagamos en plural. En catequesis me dijeron que era una especie de prefiguración de la Trinidad cristiana, pero siempre me sonó a una explicación un poco forzada, como traída por los pelos. Valido completamente esa sensación. Es una reinterpretación teológica muy posterior. Para los autores originales, ese plural era mucho más literal. Es lo que el documento llama un fósil teológico, un eco de una creencia aún más antigua, la del consejo divino. El consejo divino. Sí, la idea de un Dios supremo que no actúa solo, sino que preside una asamblea de seres divinos menores. Es un concepto muy común en toda la mitología del cercano Oriente, desde los textos de Ugarit en Siria hasta la épica de Gilgamesh. El dios principal delibera, debate y toma decisiones con su corte celestial. O sea que el hagamos del Génesis no es una figura literaria. No. El texto argumenta que no lo inventaron los israelitas, sino que lo heredaron de ese fondo cultural común. O sea que los primeros capítulos de la Biblia nos muestran a un Dios que no es un monarca absoluto y solitario, sino más bien el presidente de una asamblea celestial. Es una imagen muy, muy distinta a la que solemos tener. Mucho más dinámica y, en cierto modo, política. El hagamos implica una conversación, un consenso. Y lo curioso es que los editores posteriores de la Biblia, que ya se movían hacia una teología mucho más monoteísta, no borraron estas frases. ¿Las conservaron? Las conservaron. Es como encontrar un hueso de dinosaurio en el sótano de una catedral. La presencia de ese fósil nos obliga a preguntarnos por la historia del edificio. Y esa es la gran pregunta que plantea el documento. Si el punto de partida era este mundo enoteísta, con un consejo divino y una competición entre dioses, ¿qué ocurrió? ¿Qué evento fue tan cataclísmico como para provocar el giro hacia la idea radical de que solo existe un Dios? El texto sitúa ese punto de inflexión, el gran giro teológico, en uno de los momentos más traumáticos de la historia de Israel, el exilio en Babilonia, en el siglo VI antes de nuestra era. Hay que intentar imaginar el shock. Es que fue un shock total. No es solo una derrota militar, es la destrucción de Jerusalén, la capital, y sobre todo la destrucción del Templo de Salomón, que no era un simple edificio, era la morada física de Dios en la tierra. Era el centro de su cosmos, una crisis de identidad total. Si tu Dios es el más fuerte, tu protector, ¿cómo es posible que el ejército babilonio te haya aplastado y haya destruido hasta su casa? La conclusión lógica, en el mundo antiguo, sería una sola. La conclusión sería, nuestro Dios ha perdido. El Dios de Babilonia, Marduk, es más poderoso. Ese habría sido el final de la historia para cualquier otro pueblo de la época. Se habrían asimilado. Habrían acabado asimilados adorando al Dios de sus conquistadores. Pero Israel, en medio de esa catástrofe, llega a una conclusión completamente diferente, una que no tiene precedentes. ¿Y cuál es esa conclusión? La respuesta que surge de los profetas de esa época, sobre todo en la segunda parte del libro de Isaías, es asombrosa. Dicen, no hemos sido derrotados porque YJW sea débil, hemos sido derrotados porque YJW es tan poderoso que ha usado al imperio babilónico como instrumento para castigarnos. Eso es darle la vuelta por completo. Convierte la mayor prueba de la debilidad de su Dios en la prueba definitiva de su poder. Exacto. Un poder que ya no se limita a las fronteras de Israel, sino que es universal, que controla la historia del mundo. Exactamente. Y para que esa teología de un Dios universal funcione, los otros dioses ya no pueden ser simplemente competidores más débiles. Tienen que desaparecer del mapa. No pueden existir en absoluto. Es aquí donde nace el monoteísmo estricto. Es en este horno de la crisis y la redefinición nacional donde nace. Y aquí encontramos por primera vez afirmaciones tan rotundas como las que cita el texto de Isaías. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Ya no se dice que sea el más fuerte de los Elohim. Se dice que es el único que existe. Los demás no son dioses, son ídolos, simples trozos de madera y piedra. El texto que analizamos usa una frase que me parece muy potente. Dice que este cambio no fue una conspiración para alterar la religión, sino una edición de la memoria. Me llama la atención esa expresión. Suena un poco a eufemismo.
¿Dónde está la línea entre editar la memoria y sencillamente reescribir la historia? Su pregunta excelente, porque toca el núcleo del asunto. No debemos imaginar a un comité de sabios reunidos en secreto para cambiar los textos. Es un proceso mucho más orgánico. Claro. Una comunidad que ha sobrevivido a un trauma redefine su identidad y al hacerlo relee sus propias tradiciones sagradas con nuevos ojos. Y es aquí, en esta nueva etapa rigurosamente monoteísta, donde la antigua palabra Elohim se convierte en un problema que hay que solucionar. Claro, porque de repente tienes en tus manos textos muy antiguos y sagrados que hablan de Elohim en plural, que mencionan un consejo divino, que dan por sentada la existencia de otros dioses. Y no puedes simplemente tirarlos a la basura. No puedes, son tu herencia. Así que los reinterpretas, los armonizas con la nueva teología. Y es en ese momento cuando nace la explicación del plural majestático. Se convierte en una herramienta. Una herramienta hermenéutica necesaria. El plural de Elohim ya no puede hacer referencia a otros dioses, porque se ha llegado a la convicción de que no existen. Por lo tanto, debe ser una forma de enfatizar la grandeza del único Dios verdadero. Es un proceso de adaptación para preservar la coherencia, más que de mala fe. Exacto. Para preservar la coherencia y la supervivencia de la fe a través del tiempo. Entonces, la palabra Elohim se convierte en una especie de cicatriz visible en el texto, una prueba de que la historia de esta fe no fue tan lineal y ordenada como a veces nos la cuentan. Una cicatriz que cuenta una historia fascinante. El problema, como sugiere el documento, no es que esa reinterpretación ocurriera. El problema surge cuando esa reinterpretación, nacida de una necesidad histórica, se presenta como la única lectura original y posible, ignorando toda la evidencia que hay debajo. Como un edificio sin cimientos. Bien, creo que el recorrido está claro. Si tuviéramos que resumir, lo que este análisis nos muestra es que la palabra Elohim no es un simple error gramatical. El autor la llama un testigo silencioso. Un testigo bastante elocuente, diría yo. Es un fósil lingüístico que nos permite reconstruir el viaje de una idea. Nos cuenta la historia de una fe que no nació de la nada, sino que evolucionó a lo largo de muchos siglos. Exacto. Una fe que transitó un camino larguísimo. Pasó de un mundo poblado por muchos Elohim, donde se luchaba por la supremacía, a la revolucionaria afirmación de que en realidad solo existe un único Elohim para todo el universo. Un viaje del enoteísmo al monoteísmo y, según la perspectiva del texto, aceptar esta complejidad histórica, lejos de debilitar la fe, la enriquece. La muestra como lo que fue, un proceso dinámico, profundamente humano, lleno de crisis y de respuestas espirituales increíblemente creativas. Nos hace valorar más la conclusión a la que llegaron. Desde luego. Nos recuerda cómo el pueblo de Israel luchó con las grandes preguntas y cómo, a través de esa lucha, llegó a forjar la que sería la afirmación central de su identidad, el famoso Shema Israel. Escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno. El análisis de hoy sugiere que esa declaración final de unidad es mucho más poderosa cuando entendemos el pluralismo del que surgió. Totalmente. El monoteísmo no fue el punto de partida, fue el punto de llegada. Una conclusión revolucionaria ganada a pulso tras siglos de experiencia, catástrofe y reflexión. Y la humilde y extraña palabra Elohim, con su gramática incómoda, es la prueba viviente de ese viaje épico. El texto concluye con una idea que me parece muy provocadora. Sugiere que quizás en lugar de temerle a ese plural incómodo en la palabra Dios, en lugar de intentar explicarlo o domesticarlo, deberíamos simplemente escucharlo. Y me deja pensando, si una palabra tan fundamental como Elohim contiene una historia tan compleja, ¿cuántos otros testigos silenciosos habrá en textos, en tradiciones o incluso en las ideas que damos por sentadas cada día, esperando pacientemente a contarnos su propia historia?